Bien, damos paso a la siguiente ponencia del día de hoy, a cargo del equipo del maestro en ciencias, Ángel Capetillo Burela, llamado Situación actual del cultivo de maíz en localidades del municipio de San Andrés, Tuxtla, Veracruz. Adelante. No lo escuchamos, ponente. No sé si ya vemos su presentación, pero no lo escuchamos. Habría que activar el micrófono si lo tienen desactivado. Bien, buenos días. Les comentaba pues que vamos a platicar un poquito de la experiencia que hemos tenido a fines del año pasado y el presente año con un proyecto de gobierno denominado PRODETER, que son proyectos de desarrollo territorial y que fue dirigido por el gobierno de la República hacia las áreas marginadas, principalmente aquellas que producen cultivos básicos. En este caso vamos a presentarle un documento que se titula Situación actual del cultivo de maíz en localidades del municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. De este documento, el autor principal es Ángel Capetillo Burela y un servidor, Rigoberto Cetina Lezama, se va a encargar de hacerles la presentación. Bueno, los pequeños productores de México cultivan maíz en más de 2 millones de hectáreas en pequeñas unidades de producción que generalmente son menores de 5 hectáreas de tierra cultivable. Este gran universo de pequeñas propiedades equivalen al 60% del territorio nacional y representan cerca del 60% del territorio nacional y son alrededor de 4.68 millones de hectáreas. Se caracterizan estas pequeñas unidades de producción principalmente porque se encuentran ubicadas en áreas de laderas, la mayoría de ellas, trabajan con sistemas inadecuados de manejo. Hay, sobre todo en el trópico húmedo, registros de alta intensidad de lluvia y sobre todo rendimientos muy bajos, y ahí es donde se encuentran operando productores de subsistencia. Entonces, se ha detectado que en las unidades de producción familiar del sureste, las familias fundamentan sus ingresos principalmente en la venta de sus pequeños excedentes que tienen y la renta de su mano de obra, ya sea de uno o más de los integrantes del núcleo familiar. Y en esta región, la región de los Tuxtla, se siembran anualmente en promedio entre 8.500 hectáreas de maíz. Entonces, como les decía, en diciembre de 2019 fue implementado este proyecto del PRODETER, y uno de estos módulos que integraron el programa fue el PRODETER 18, que está ubicado en el territorio de los Tuxtlas. Y bueno, fue enfocado al beneficio de 100 productores de maíz ubicados en áreas marginadas, principalmente aquellos que tenían problemas con suelos accidentados, bajo rendimientos y falta de tecnología para la producción de maíz.
El objetivo del trabajo fue identificar la problemática de producción de maíz y proponer estrategias para mejorar los actuales sistemas de producción de los productores beneficiados con este módulo, con esta parte pues, de investigación, y que se encuentran ubicadas en 8 localidades de los municipios de San Andrés Tuxtla y Catemaco, Veracruz. El proyecto se desarrolló en el área, en la zona de los Tuxtlas. Es una zona grande, pero principalmente se desarrolló en lo que es Catemaco y San Andrés Tuxtla. Ahí en esta región los climas son del tipo cálido húmedo, con lluvias abundantes prácticamente en algunas áreas todo el año, en otras en verano, y alguna pequeña parte con cálido subhúmedo, con pequeñas lluvias en verano. La temperatura promedio anda entre los 18 y 26 grados centígrados y la precipitación es alta, va de los 2.000 hasta los 4.500 milímetros. Esto es decir, hay una presión fuerte del clima sobre los suelos donde se cultiva maíz y frijol principalmente. Se trata de áreas de ladera, algunas de ellas están ubicadas entre los 340 hasta los 300 metros de altitud. Bien, ¿en qué consistió el programa? El proyecto de Prodenter pues, se llevó a cabo desde desde diciembre del 2019 hasta abril del 2020 y contemplaron básicamente 3 actividades. La primera actividad, diagnóstico de las unidades de producción familiar, tratar de saber cómo eran, conocerlas. La segunda actividad fue un trabajo de asistencia técnica proporcionada por técnicos capacitados con experiencia. Y una tercera actividad fue el establecimiento de módulos demostrativos. Con todas estas actividades pretendíamos identificar la problemática de estos 100 productores que en su conjunto agrupaban 500 hectáreas ubicadas en la zona de los Tuxtlas y además proponerles algunas tecnologías que pudieran en un momento dado ofrecer respuestas a los problemas o a los principales problemas que tenían. Bien, estas 100 localidades están aquí ubicadas, Salto de Ipantla, Los Méridas, Calería, Catemaco, así hasta Comoapan. Tal vez la localidad que más respondió a este tipo de proyecto fue Comoapan con 43 productores y otros como los de Calería y Catemaco solamente participaron 2 productores, pero en su conjunto fueron 100 de 5 hectáreas, 500 hectáreas el módulo total. Bien, el diagnóstico que hicimos para identificar la problemática de estos productores, pues encuestamos el 28% de los 100 productores en base a un muestreo aleatorio simple. Integramos un cuestionario previamente analizado, revisado para tratar de obtener la mayor información posible sin aburrir al productor, sin también presionarlos para que se sintieran obligados a dar a lo mejor alguna respuesta que no querían ofrecer. Fueron 72 preguntas y tardamos alrededor de 1 hora y media para realizar esta encuesta. Para el caso de la asistencia técnica, el programa incluyó la contratación de 3 técnicos especializados, técnicos que al menos tenían 5 años de experiencia, para que atendieran estos técnicos, después de aprender ciertas tecnologías de innovación, pudieran ser transportadas y llevadas pues a los productores mediante pláticas, charlas por las tardes o en sus propias parcelas, y les tocó a cada uno de ellos alrededor de 33 productores, atender 33 productores. Y los módulos demostrativos se establecieron en Comoapan y Huacapan, principalmente porque ahí era donde estaban ubicados la mayor cantidad de productores que participaban en el programa. Entonces, ¿qué demostramos o qué fue lo que ofrecimos después de haber revisado el diagnóstico y tener una idea de la problemática? Bueno, ofrecimos parcelas demostrativas con al menos 2, 3 técnicas nuevas o innovaciones propuestas a los productores. La primera fue labranza vertical, sola y combinada con el paso de rastra, el uso de nuevos genotipos comparados contra los que ellos ocupan, incluso en 2 densidades de población, para que ellos también vieran, algunos productores en la región todavía usan unas densidades de poblaciones muy bajas. El otro componente en las parcelas que fue probado fue la dosis de fertilización química con base al método racional, un análisis de suelo y la determinación de las necesidades del cultivo por la
considerando la eficiencia de estos fertilizantes utilizados y el aporte del suelo. Y finalmente, el uso de algunos fertilizantes biológicos como son las micorrizas. Todas estas tecnologías fueron ofrecidas en conjunto en los dos módulos demostrativos para que los productores tuvieran ahí una vitrina en la cual pudieran observar las respuestas a estas tecnologías propuestas por el INIFA. Bien, los resultados de las encuestas encontramos así de manera general, al aspecto general, los productores. Algo importante es que el 21% de los productores, de los que fueron entrevistados en general, son mujeres, y esto habla pues que ya empieza a ser importante la participación de las mujeres en este tipo de actividades. También la otra cosa que encontramos en cuanto a la edad de los productores es algo también notable, es que más del 71% de los productores tienen más de 50 años y son productores que tienen ya bastante metido su sistema de explotación y es muy difícil de poderlo modificar. La gente joven es apenas un 29%. Y esto pues es difícil de tener. En general en campo hemos encontrado este tipo de situaciones. El nivel de estudios pues era de esperarse que fuera bajo, considerando la edad alta de los productores, y estamos encontrando que 60% de los productores con los que trabajamos tenía primaria completa o menos. Eran muy poquitos, solamente algunos de ellos tenían 13% universidad completa. Bien, eso fue en cuanto a los rasgos más importantes de la población integrada por los productores. Y en cuanto al paquete tecnológico, bueno, analizamos todos estos puntos que ustedes ven aquí, los principales, desde las actividades realizadas antes de la siembra hasta pues, la comercialización. Vamos a dar un repaso de qué fue lo que vimos en cuanto a estos puntos. Bien, si ustedes podrán observar la primera barra que se encuentra a la izquierda de la gráfica en color oscuro, se dan cuenta que todavía el 12% de los productores andan utilizando el sistema de rosa tumba quema, todavía invadiendo un poquito de la poquita selva que queda en la región, o por lo menos monte alto. Esa misma cantidad es la que todavía utiliza herbicidas para complementar este tipo de manejo del sistema de rosa tumba y quema. Y también cosa importante es que la mayor parte de ellos, ya estamos hablando cerca del 70%, utiliza solamente rastreo para sembrar, hace un paso o dos pasos y después siembra. Muy poquita gente surca, todos lo hacen con espeque en el mayor caso, y utiliza, no, ni siquiera utilizan lienzas, lo hacen de manera directa, sin utilizar lienzas para guiarse en los surcos. La siembra pues es manual y solamente el 18% utiliza tractor. Encontramos también que la tenencia, la principal forma de tenencia de la tierra es la ejidal, 79%, y un 7% anda rentando. Los sistemas de labranza utilizados, la mayoría es tradicional, y cuando decimos tradicional nos referimos a lo que sería la rastra, y en algunos casos si le pudiéramos sumar el rosa tumba y quema. La mínima solamente la usa el 11% de los productores. Siembran alrededor de 52,000 plantas por hectáreas, el 11% lo hace con sembradora y el restante, el 89%, lo hace con espeque. El 82%, prácticamente todos siembran 2 veces al año, en la primera temporada de temporal, junio o noviembre, y luego de humedad residual en diciembre a mayo. Les recuerdo pues que tienen un alto régimen de precipitación pluvial y solamente un 18% siembran una vez al año. En cuanto a la nutrición, 43% de los productores utilizan urea para fertilizar. El 100% dijo que no utilizaba análisis de suelo, ni foliares, ni el uso de estas dos herramientas para determinar la dosis de fertilización, no lo hacen. Y el 68% realizan 2 fertilizaciones, una a los 20 y otros a los 50 días después de las siembras, y las dosis más comunes
son de 100 a 150 kilogramos de urea. Algunos otros utilizan DAP, triple 17 y solamente un 21% unas mezclas físicas. Bueno, las malezas son un problema grave en esta región por lo mismo, la gran cantidad de lluvia que cae y la temperatura alta, pues hace que haya un gran banco de malezas. Entonces, hemos encontrado que el 89% presenta problemas de hoja ancha, el 93% de estos, para poder hacer de los productores, utiliza herbicidas selectivos, es decir, esto ya es una práctica que la tienen bien adoptada. Algunos que no tienen recursos utilizan el control manual y solamente una pequeña parte ya se está perdiendo, casi ya no hay yuntas y 3.5% utiliza la yunta para controlar la maleza. Las plagas más importantes pues son el gusano falso medidor y el gusano cogollero, que se ha convertido con esto del cambio climático en un dolor de cabeza fuerte para ellos y prácticamente para todos los productores de maíz del sur de Veracruz. Pues el 58% de las plagas se presentan desde la germinación hasta la emisión de la espiga. Ya después ya no es tanto problema, es simple y sencillamente al inicio de la siembra. Entonces ellos reportaron básicamente problemas serios. Otras plagas que se presentan pues son el gusano cuerudo, la gallina ciega, siete cueros, etcétera. Y pues son el conjunto de problemas que se tienen. Las enfermedades, prácticamente ninguno de ellos reportó una enfermedad grave, salvo algunos de ellos mencionaron que el huitlacoche podría ser este hongo que invade la mazorca o el elote. Entonces, pero ellos lo consideran como una oportunidad incluso de negocio, porque lo comercializan. La cosecha tal vez sea la parte más cara junto con el costo de la semilla. Tiene un costo total, si ustedes pueden ver en este cuadro, de un poquito más de 4,000 pesos, es decir, se lleva una tonelada prácticamente de la producción que tiene el productor por unidad de superficie. Y aquí pueden ver ustedes la cantidad de jornales que se ocupan más en la pizca, en la cosecha, porque es manual, y algunos más se pueden llevar en la dobla y en el desgrane manual. Entonces pueden ver aquí el concepto, desde que se dobla hasta el punto de venta, el traslado del maíz ya desgranado hasta las bodegas donde se van a almacenar o a ¿cómo se llama?, a comercializar. Ya en post cosecha, fíjense que el 79% de los productores conservan entre un 20 y un 50% de su maíz que cosechan y lo utilizan para comérselo y solamente andan vendiendo alrededor de un 30 y máximo un 50%. ¿Sí? Y cuando lo conservan hasta por 6 meses. Y estos métodos de conservación son múltiples, algunos los dejan en graneros, otros van colgados, o en sacos, o incluso tambos especiales de lámina, de zinc, o bien incluso tambos de plásticos de 200 litros. La comercialización, el costo es lamentable, 4,200 pesos más o menos. Los intermediarios lo están pagando a este precio y a veces cuando el maíz tiene mala calidad ofrecen menos o no se los compran. Y esto es el caso de la mayor parte de los productores, 86%. El 10.5% se lo venden al consumidor directamente, pero cosa curiosa, lo venden en un precio mucho más barato. ¿Sí? Y finalmente solamente un 3.5% de los productores manifestaron que lo comercializan de manera directa con el programa de gobierno de precios de garantía, que se los pagan hasta en 5,600, pero lo más que le reciben son 6 toneladas. Y hay una pequeña cantidad de todos, solamente 3.5% son los que están haciendo uso o tienen acceso a este programa. Lo invitamos a concluir para dar paso a preguntas y respuestas. Gracias. Bueno, estos son los principales problemas que se tienen. Y en cuanto a la asistencia técnica y los módulos demostrativos que se establecieron, bueno, estos fueron las principales conclusiones. Entonces, se identificaron los principales problemas asociados a los actuales sistemas de producción utilizados por los productores del Prodepter 18 de Veracruz, ¿sí? En función de preparación de terrenos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el proceso demostró el proceso de transferencia
que acompañó a la participación, que fue acompañado por la participación de los extensionistas e investigadores del INIFAP, mostraron que mediante recursos, recorridos técnicos y demostraciones de campo, la pertinencia de cada una de las innovaciones tecnológicas propuestas. Creemos que pudimos con las actividades realizadas, tener un impacto importante en los productores. Claro, esto se verá en ciclos subsecuentes para tratar de checar cuáles fueron las innovaciones que ellos más adoptaron. Listo. Muy amable, muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat y nos preguntan, del total de productores entrevistados, ¿cuántos adoptaron la tecnología de este proyecto? Bueno, estaban los productores en este primer ciclo. Lo que se hizo fue demostrarle las tecnologías propuestas con un diagnóstico realizado y, como decía yo, al final ellos van a ver apenas las nuevas tecnologías propuestas, el uso de micorrizas, la fertilización racional, los nuevos genotipos, y nosotros consideramos que ellos en este primer ciclo ellos llevaron en sus parcelas tal y como las manejaban todavía. Consideramos que a partir del presente ciclo del año venidero, o de este incluso de otoño e invierno, debieron ya de tener en algún momento alguna adopción de estas tecnologías citadas. No tenemos la cuantificación todavía porque esto, la respuesta la vamos a ver tal vez en 1 o 2 años para ver cuál fue realmente el impacto de este proyecto. Por lo pronto lo que hizo, o hasta donde se llegó fue mostrarles a los productores las alternativas técnicas que ellos pueden utilizar sin incrementar sus costos de producción. Muchas gracias. ¿No tenemos preguntas en el Facebook, maestra? No, no hay preguntas en Facebook. Ok, gracias. ¿Me permite compartir pantalla, maestro, por favor? Gracias. Le compartimos su constancia. El tercer Congreso Universitario de Ciencias Agroalimentarias le otorga la presente constancia al equipo de trabajo de Ángel Capetillo Burela y sus integrantes. Muchas gracias por su ponencia y las constancias se las haremos llegar por la tarde. Gracias.